Ya está. Bien. Para todos los que el día de hoy están viendo a través de las redes esta presentación en vivo, estamos realizando hoy día sábado este culto como algo muy especial debido a que el día de mañana el Perú entra a elecciones nacionales 2026, elecciones a presidente y de Congreso. Así que no va a ser posible tener el culto el día domingo y lo estamos trayendo al día sábado. Igual tenemos la oportunidad de pasarlo por redes, como las personas que están presentes el día de hoy, que son bendecidas con la palabra que se comparte hoy. ¿Y qué vamos a compartir el día de hoy? Hoy continuamos con nuestro estudio en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a entrar a un momento clave en la historia de la iglesia a la que tú perteneces y yo también. Es un tiempo muy especial el que se va a producir en el contexto de la iglesia en Jerusalén, lo que se le llama la iglesia primitiva, cuando recién se va levantando con miles de personas una iglesia de sana doctrina que está centrada en Jesucristo y que comienza a tener sus primeras experiencias con el Espíritu Santo fuego, con sanaciones, curaciones, expulsiones de demonios, tantas cosas que van ocurriendo en ese tiempo. Pero ahora también tenemos que ver otra cosa. Hemos visto el crecimiento de la iglesia hasta el momento, hemos visto el poder del Espíritu Santo en acción, y hemos visto la oposición externa, lo que viene cuando comienza la iglesia a florecer. Qué raro, así era pastor hace 2000 años, también hoy. Sigue siendo en diferentes países. Aquí, gracias a Dios, literalmente, no estamos teniendo ese tipo de persecución como ocurría en ese tiempo. Pero sí es obvio que todo lo que signifique mencionar a Jesucristo, mencionar, no a Dios, porque todo el mundo habla de Dios, pero vamos a ver a qué Dios tiene. No, Jesucristo, el nombre de Jesucristo ha sido muy vapuleado cada vez más a nivel mundial. El Perú no ha sido ajeno. Y acá no tenemos una persecución con armas que entren y que puedan hacer algún daño, no, en absoluto, pero la tendencia a nivel de las redes, la tendencia periodística, ha sido siempre la de atacar, la de menospreciar lo que no conocen. Una vez hablando con un pastor amigo, él es pastor y su hermano gemelo es un sacerdote de la iglesia tradicional. Y yo me pongo a conversar con él sobre cómo era esta situación y bueno, él me decía algo basado en la experiencia de años en esta controversia natural que se produce en el momento que los hermanos se juntan y cada uno habla de la palabra de Dios y el otro habla de los dogmas, las encíclicas y los escritos y lo que dice el Papa. Esto produce pues que me diga lo siguiente: dale lo que ellos no tienen. Eso es lo que me dice. Dale lo que ellos no tienen. ¿Qué es lo que no tiene una persona de la iglesia tradicional que está llena de religión, llena de conocimientos, llena de cosas? Justamente la palabra. Pero habla la palabra. Sí la mencionan, pero no te la dan como la pone la misma palabra. Porque si fuera así, no estarían en la iglesia tradicional, estarían en la palabra de Dios. Así que vamos a ver hoy día algo más profundo de lo que hemos observado antes: el crecimiento de la iglesia, el poder del Espíritu Santo, la oposición externa. Pero ahora veremos un discurso que confronta el corazón del hombre religioso. O sea, vamos a ver esto de lo que acabo de hablar. Este hombre que habló, o que va a empezar a hablar en este capítulo, está dando a las personas que le están enjuiciando lo que no tienen. Lo está haciendo con mucha certeza. Vamos a entrar entonces al capítulo 7 del libro de Hechos. Yo les pido por favor que se ubiquen ahí, desde el versículo 1, donde Esteban, ¿se acuerdan ustedes que vimos en el capítulo 6? A los apóstoles, que eran los que atendían todo y también daban la palabra. Hablamos mucho de servicio la última vez
que hablábamos de Hechos, del libro de Hechos, los apóstoles hacían todo, me resulta a veces conocido. Limpiaban, daban la comida, hacían muchas cosas, estaban moviéndose de aquí para allá y por supuesto enseñaban la palabra de Dios y estaban en oración todo el tiempo, pero saltaron unos griegos que se quejaron de que las viudas griegas no les estaban dando la comida a tiempo, que les estaban discriminando con respecto a los que sí eran del pueblo de Jerusalén en forma directa, y entonces Pedro fue el que alzó la voz delante de todos y les dijo: no es posible que estemos descuidando lo que realmente debemos hacer por atender a las mesas. Así que oremos, y oraron, y en oración se separaron a 7 varones que les llamaron diáconos, servidores, para que estas personas llenas del Espíritu Santo, dice, atendieran las mesas. Uno de esos varones se llamaba Esteban, y lo menciona por delante y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Muy bien, hemos visto cómo terminaba el capítulo anterior, donde Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que hacía muchos prodigios. O sea, no solamente era una persona que atendía las mesas y estaba en las cosas del Señor, sino que era alguien muy notorio, muy notable, y era un joven con el cual algunas personas empezaron a verlo y comenzaron a querer discutir con él, y al no tener argumentos para poder refutar lo que decía, porque así como con Jesús solamente respondía con la palabra, porque estaba lleno de la palabra, respondía con la palabra, entonces ellos se quedaban con los crespos hechos, como decimos coloquialmente, no podían hacerle nada en contra, se confabularon, pagaron a personas, sobornaron para que levantaran difamaciones contra Esteban, y de pronto, de mala manera, lo llevan al concilio. ¿Qué cosa era el concilio? ¿Se acuerdan? Era un lugar donde confluía la parte religiosa, los fariseos, los escribas, los saduceos, con personalidades importantes del pueblo hebreo de Jerusalén. Entonces se tomaban decisiones en ese lugar de carácter político y religioso. En este caso, estaban elaborando de pronto un juicio que brota de estas difamaciones. Y cuando se habla con Esteban, yo esto sí lo voy a leer, dice de versículo 13, los testigos falsos que presentaron dijeron: este hombre no deja de blasfemar, dice, contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. ¿Dónde estaba? En el concilio, ¿no? El concilio dentro del contexto del templo de Jerusalén. Y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Eso es lo que dicen los difamadores. ¿No les suena conocida esa acusación? ¿Qué cosa dijeron de Jesús en su momento? ¿Lo recuerdan? Él había dicho: destruyan este templo y lo reconstruiré en 3 días. Y, los religiosos de ese tiempo, lo que le dijeron: este templo ha sido construido en 46 años y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero Jesús, dice la palabra, no se refería al templo físico, sino a su propio cuerpo. Porque Él iba a morir e iba a resucitar al tercer día. ¿No les parece conocida esta acusación? Pareciera como que ya se habían aprendido y habían tomado mucha importancia a esta acusación los mismos religiosos como para poder levantar un juicio en el concilio. ¿Y qué pasó entonces? Vemos en el versículo 1 lo que va a hacer. Vamos a ver que esta defensa no es una defensa cualquiera, es una exposición de la historia de Israel. Esta historia nos revela cómo el hombre ha resistido y desobedecido continuamente a Dios. De eso va a hablar Esteban en su defensa. Así que el versículo 1 nos dice lo siguiente: el sumo sacerdote le preguntó:
¿es verdad lo que se dice? El versículo 2 dice, y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Aram o Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia. Y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir a Harán o Aram. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esa tierra donde ustedes viven ahora. Versículo 5. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. ¿Se acuerdan qué edad tenía Abraham cuando tuvo Isaac? 100 años. ¿Se acuerdan qué edad tenía su esposa Sara? 90 años. ¿Se acuerdan qué cosa no podía tener Sara? Hijos. Pero estaba cerca. Ok. Había una diferencia de 10 años con Sara, pero ella no podía tener hijos. Pero Dios le había prometido un hijo. Y venía 25 años de su vida Abraham esperando ese hijo. Bueno, llegó cuando tenía 100 años. Versículo 6. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Miren, estamos siguiendo, hemos terminado el libro de Génesis, estamos empezando el libro de Éxodo, los días miércoles. Y acá estamos viendo en un día sábado, en este caso, pero los domingos, el libro de Hechos. Quienes están asistiendo los días miércoles regularmente están conociendo esto que está hablando Esteban, que es justamente el estudio que hemos llevado de antes y que Esteban lo está sintetizando de una manera espectacular y de pronto de Abraham ha saltado, ¿verdad? Y de Abraham está contando rápidamente que va a tener un hijo, o que tuvo un hijo, la tierra donde viven, y ya está hablando de Éxodo, ya está hablando de esclavitud, está hablando de lo que estamos viendo en este momento en los días miércoles. ¿Cuántos años estuvieron los hebreos en Egipto? Quien está asistiendo a los días miércoles lo debe poder responder. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años? Desde que llegó Jacob con todos que fueron recibidos, que el mismo José salvó a la nación de Egipto y a todos los pueblos. De ahí al momento de Moisés, ¿cuántos años están pasando? 430. 430 años. Acá menciona 400 años. Interesante, porque estaban esclavos 430 años. Y luego, 400 años, y luego vamos a ver el tema de Moisés que también va a aparecer en el camino. Esclavizados. Pero añadió, dice Dios, versículo 7, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos. ¿Qué nación era? Egipto. Yo juzgaré a la nación que los hará esclavos y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 8. Luego le dio el pacto de la circuncisión y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día y el hijo de Isaac fue Jacob y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Por eso digo, Esteban está haciendo una síntesis pero tremenda. Acaba de hablar de todo el libro de Génesis. Lo que es relevante. La formación de Israel, porque Jacob, ¿qué nombre le dio Dios a Jacob? Israel. Esa es la nación, con sus 12 patriarcas, que son los 12 hijos que van a poner el nombre a las 12 tribus de Israel. Bueno, estamos viendo esto, pero recuerden, ¿qué está pasando con Esteban? A Esteban lo está enjuiciando porque dice que va a abolir la ley de Moisés y que va a echarse abajo el templo y
De eso se supone que lo están acusando. Y él está haciendo un recorrido de la historia que estos religiosos sí conocen. Lo está sintetizando. ¿Y quién lo está haciendo? ¿Un fariseo? No, un joven diácono que sirve mesas. Cristiano. Dios es quien toma la iniciativa. Abraham no buscó a Dios. Dios lo llamó a Abraham. Esteban, respondiendo a las calumnias, empieza su defensa hablando desde el origen de la historia de Israel para mostrar algo que es clave. Todo comenzó con la gracia de Dios. ¿Quién me dice en voz alta qué cosa significa gracia? ¿Un regalo? No merecido. ¿Merecía Abraham recibir ese regalo? No. ¿Merecía Isaac recibir ese regalo? No. ¿Merecía Jacob recibir ese regalo? No. ¿Los 12 merecían? No. Gracia, un regalo no merecido para formar un pueblo, para formar una nación. Qué interesante, ¿no? Aquí Esteban está llevando la historia, mostrando la historia y diciendo, ustedes son parte de esa historia. Así que escuchen hermanos. Eso es lo que estaba diciendo. Y no con el mérito del hombre. Por gracia son salvos, no por obras que haya hecho el hombre para que nadie se vanagloríe. ¿No? Estoy usando un poquito de palabras, pero eso es en una de las canciones, Gracia Sublime es. Hemos escuchado un pedacito de ese versículo. Por gracia somos salvos, así que no es el mérito del hombre acá, hermano, hermana. Tu relación con Dios también empieza así, con el llamado, lo habíamos hablado antes, la vez anterior, y Dios nos buscó primero. Dios ha estado siempre mirándonos. No es que nosotros vamos a buscar a Dios a ver si lo encontramos. Dios nos buscó primero. ¿Estamos respondiendo al llamado de Dios? Esa es una pregunta que salta aquí. ¿El llamado de Dios? ¿O seguimos aferrados a nuestro celular, a nuestros intereses terrenales? Sí, es una broma. Debo ganar. Debo vender, debo tener, debo comprar, debo comer, debo vestir. Debo, ¿no? Debo al banco por todo lo que ya compré, ya comí, ya vestí, debo al banco. ¿Dónde sueles colocar a Dios en todas esas preguntas? Eso es lo que estamos viendo ahorita. Génesis capítulo 12:1 te dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? ¿Abraham era cristiano? ¿Había entregado su vida a Jesús? No, totalmente no. Son más de 1500 años antes que está ocurriendo esto, el nacimiento de Jesús. Abraham era un pagano de la tierra de Ur de los caldeos, adorador de los Baales. Era un tipo totalmente inicuo, pero Dios lo ve a él y habla con él, se presenta, y él, Abraham, le cree a Dios. Y comienza la historia. Y por lo que él le creyó a Dios, es que fue justificado delante de Dios. A diferencia de todos los que estamos aquí presentes, él no tuvo que reconocer a Jesús como su Señor y Salvador, arrepentido de sus pecados y caer a los pies. No, dice la palabra que en el caso de Abraham, por su fe fue justificado delante de Dios. Así que él es el padre de las naciones, porque Dios lo hizo así, lo buscó y él le creyó. Versículo 9, vamos a leer del 9 al 16. Escuchen, Dios permanece fiel a pesar de rechazo que pueda haber a las personas que él levanta para hacer la obra.
Dios permanece fiel a pesar de ese rechazo. Acuérdense de José, el penúltimo hijo de Abraham. Recuerden su caminata por la vida. A los 17 años, sus 10 hermanos, porque Benjamín estaba muy chico, sus 10 hermanos le tenían celos. Él era la niña de los ojos de Jacob, el papá. Y lo meten a un pozo, pretenden matarlo, después lo piensan mejor, podemos ganar plata y por 20 monedas de plata lo sacan del pozo y lo venden a los madianitas que pasaban por ahí, que iban camino a Egipto. En Egipto cae como esclavo en la casa de Potifar, Dios lo prospera, se vuelve prácticamente el dueño, pero la mujer también pensó que podía hacerse dueña de él la rechaza, ella lo difama, dice que la va a violar, entonces él, José, termina siendo acusado de todas estas cosas, ¿y qué es lo que pasa a continuación? Lo meten en la cárcel. Ahora, por la gracia de Dios, no lo ejecutan, porque en realidad una cosa tan horrible como esa que decían que iba a ser José, merecía la muerte, pero ahí se ve dos cosas. Uno, que Dios estaba prosperando a José a pesar de las circunstancias. Y dos, Potifar parece que ya conocía a su mujer. Así que, de estar en la cárcel, el jefe de la guardia que tenía esa cárcel en su casa, lo ve poco a poco a José. ¿Y qué cosa con José? José prospera y comienza a arreglar todo y lo deja la cárcel a cargo. Estaba preso, pero él se hace cargo de todo. Hasta que un buen día, pasando los años, metido en la cárcel, a José lo llama el faraón por recomendación de personas que habían visto que José tenía sueños y visiones, y al faraón nadie le decía qué era lo que significaban los sueños terribles que había tenido. Las vacas flacas, las vacas gordas, las espigas. Así que José, después de participar en eso y darle la gloria a Dios, el egipcio, el faraón, le dice: tú vas a estar conmigo, mi mano derecha y mi mano izquierda, a ti te doy todas estas cosas, yo seré lo único que esté encima de ti. Y así fue. ¿Y qué hace José después de los años y la hambruna y lo demás? Recibe a su propio padre, quien lo creía muerto, devorado por una bestia, según le dijeron sus hijos. Los recibe a los hijos de su padre y todos comienzan a vivir en el valle de Gosén, un lugar fértil dentro de Egipto, bien recibidos y tratados como el mejor de los egipcios. Pero entonces Jacob, Israel, muere allí y es llevado a ser enterrado en la tumba de su padre, de su abuelo, y después José va a morir también y también va a ser llevado a ser enterrado en ese mismo lugar. Todo maravilloso, pero 430 años después, el nuevo faraón que había en ese tiempo no conocía a José, ni sabía lo que había hecho, y dijo: esta gente es demasiada, así que vamos a comenzar a matar a sus niños para que no se reproduzcan más, porque si esta gente, los hebreos, se juntan con el enemigo, nos puede voltear el pastel. Son mucho más que nosotros aquí en Egipto. Y entonces comienzan la esclavitud y comienzan muchas cosas y la matanza. Pero hay un niño que nace y que dice que es hermoso y que por eso de pronto fue considerado para poder ponerse en una cesta. La mamá no quería desprenderse de su niño, pero finalmente lo pone en una cesta para que el agua lo lleve. ¿Y quién lo encuentra? La hija del faraón. ¿Y quién aparece en escena? La hermana del niño, la que lo había puesto ahí, diciendo: necesitan a alguien que lo cuide, una nodriza, que lo amante. Ah, ya, yo conozco una. ¿Y aquí le pone? A la misma mamá de Moisés. Jocabet, ¿no? Así que Moisés es amamantado y criado a la usanza hebrea por lo menos 5 años, quizás 3. Pero luego ya es entregado al palacio del faraón, donde vive hasta los 40 años. Vamos a ver esta parte.
Habla de José. Pero ellos por envidia vendieron, dice el versículo 9, vendieron a José y él fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento, y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José le reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Bueno, yo había leído en Génesis que eran 70. Pero acá ya le añadió, por alguna razón, estaban 5 personas más que no aparecen en Génesis. Ok, eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres, pero luego sus restos fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro de Abraham, donde había comprado a los hijos de Hamor. Muy bien, ahí está el resumen, otra vez, de todo lo que cuenta. Otro rechazo. Los patriarcas rechazaron a José, los hermanos, ¿verdad? Pero Dios estaba con él. Pero el rechazo y la envidia humana no puede detener los planes de Dios. Eso lo hemos visto clarísimo. Lo que el hombre suele rechazar, lo digo otra vez, suele rechazar, eso que... cristianos ya. Lo que el hombre suele rechazar, Dios lo usa para bien. Para los que amamos a Dios, todo es para bien. Lo encontramos en Romanos. Y esto apunta directamente ¿a quién? Que también rechazaron. ¿A quién rechazaron? Jesús. Así como un susurro suena. Jesús fue rechazado también. Así que estamos viendo las figuras de rechazo de la humanidad a lo que Dios brinda, pero Dios no se detiene en sus planes. Es una locomotora tremenda que avanza y de pronto, no, eso no me gusta. Desaparece, la locomotora sigue de frente. Los planes de Dios nadie los detiene. Pero el rechazo es una constante del ser humano a las cosas espirituales y de Dios. Entonces la pregunta para nosotros, para ti, para mí es, cuando Dios obra de una manera que no entendemos, ¿resistimos a su visión, a su conducción divina, a lo que estamos teniendo en el corazón? ¿O rendimos nuestra vida totalmente delante de Él? Pero ¿cómo sé, pastor, que es Dios el que me está dando estas cosas? ¿Cómo sé que es un llamado de Dios? ¿Sabes? Me viene un versículo que no lo voy a decir en este momento, lo voy a emplear más adelante, pero lo cierto es que si no tienes esto en tu vida diaria, no vas a saber ni siquiera que Dios te está hablando. No vas a entender lo que es un llamado. El Señor te va guiando. El Espíritu Santo en ti va a llevarte por ese camino y te va a hacer entender el propósito que tiene Dios contigo. No creas que mi hermano David, mi hermana Ángela, mi esposa Mechita, que cada uno tiene un llamado y los demás no. Todos tenemos un propósito. Eso lo hemos hablado aquí también antes. ¿Cómo lo vas a entender si no estás con tu lectura diaria de la Biblia en la mano? Viendo lo que te está diciendo el Señor a través de la palabra. Ahí es cuando comenzamos a entender cuál podría ser tu llamado y luego lo confirmarás cuando el Señor realmente ponga todo delante de ti, a pesar de los rechazos, a pesar de las oposiciones, para hacerte saber que tú estás hecha para tal y tal y tal camino que Dios ha puesto de antemano delante de ti. Cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Cuando se den cuenta que sí, Dios me está llamando para eso, ya conté de eso creo en veces pasadas.
mi casa, mis nietas, mi playa, ¿qué hago con eso? Génesis 50, 20, dice, José está hablando aquí a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. José no es el muchachito de 17 años metido en el pozo, asustado, que lo están vendiendo. José es el gobernador de Egipto, mano derecha, izquierda y hasta los pies y la cabeza del faraón, hablándole así a sus hermanos, mirándolos y ellos, ¿qué nos va a hacer? Ya, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Y para variar se puso a llorar José otra vez, porque lloraba y lloraba y lloraba todo el tiempo. Yo creo que había agua en Egipto de tanto que lloraba José. Lo cierto es que esto dice la palabra y es cierto. Dios levanta líderes como Moisés que suelen ser rechazados. Algunos muertos, ¿no? Yo estaba el año pasado en la conferencia de Trujillo. Estaba un día antes, miércoles, porque es del jueves al sábado, pero vamos un día antes porque hay algunas reuniones con pastores, con la esposa del pastor, y estaba tomando desayuno y de pronto se levanta un pastor americano ahí y comenzó a decirnos algo, todos nos agarró de sorpresa. Acaban de matar a este joven, Charlie Kirk, en una presentación en una universidad, no me acuerdo en qué estado era. Charlie Kirk era un tipazo. Un muchacho que estaba llevando, sí, se vinculó con el presidente Donald Trump para ampliar sus espacios de prédica, pero era un muchacho espectacular, sus capacidades de respuesta, digamos, a todo lo que se presentaba delante de él, en todas las universidades, en todos los lugares, se presentaban de todos los movimientos progre, de todas las cosas woke y todo. Uno se puso una cabeza de carnero, inclusive en una manifestación y todo. Casi lo linchan los mismos alumnos de la universidad por la tontería que estaba haciendo para darle la contra a Charlie Kirk. Pues este hombre estaba con su esposa, la esposa con sus dos niñas y toda la gente y me lo bajó de todo y una bala ¡pop! Le atravesó el cuello delante de todos. Acaban de matar a Charlie Kirk. Entonces, Dios levanta líderes como Moisés que suelen ser rechazados. Esto es verdad. Versículo 17 al 29 lo vamos a leer. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa, que Dios le dio a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Esa era la promesa que le había hecho Dios a Abraham. Hasta que subió al trono otro rey, otro faraón, que no había conocido a José. Este rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo. Maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres, pero cuando estaba en peligro de morir, la persecución, la hija del faraón le recogió y lo crió como su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando vemos las historias en Hollywood que hacen de Moisés, cuando ya Moisés está liderando al pueblo, se le ve como un joven aguerrido, líder, pero no, Hollywood ha distorsionado la historia, porque un líder, un joven, un líder así, como se supone, con todo lo que hizo, no podría tener 80 años para la mente de Hollywood. Así que él vive 40 años ahí. Y aquí Esteban está diciendo algo que no dice Génesis. Lo vemos aquí en la boca de Esteban por lo que ellos conocen. ¿Qué cosa dice? Le dieron la sabiduría de los egipcios y llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Aquí sí, la película de los 10 mandamientos de Cecil B. DeMille, lo que sí muestra claro es a un hombre totalmente dispuesto para la guerra, para la construcción, para el crecimiento de Egipto.
Eso es lo que parece que sí era Moisés antes de empezar todo el tiempo que sigue. Cuando Moisés cumplió 40 años, y aquí es cuando sabemos que Moisés tenía 40 años por la boca de Esteban, cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas, así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato a su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. ¿A qué te suena eso? Rechazo. Al día siguiente vio que uno de ellos, o sea, entre los hebreos, reñían, discutían, peleaban, y queriendo ponerlos en paz les dijo: ustedes son mis hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos le dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Los hebreos hablándole al poderoso Moisés, que es hebreo, diciéndole eso. Oye, ¿tú qué te metes? Eso de otras palabras, ¿no? ¿Quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Moisés había enterrado al egipcio para que nadie viera que lo había matado, pero era obvio que había sido visto, ¿verdad? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián y allí vivió como extranjero y se casó y tuvo 2 hijos. Moisés fue rechazado por su propio pueblo. ¿Y esto cuando intentó ayudarle a defender a un hermano hebreo de la violencia del egipcio? Así también, o sea, en vez de verlo como un héroe por haber salvado al hebreo que el egipcio le estaba matando, le dice: oye, ¿tú quién eres que nos vienes a hablar así? Eso es lo que hacen con él. El hombre natural, el que no conoce a Dios, se resiste a aceptar la autoridad que Dios levanta para su gloria. No estamos hablando de la autoridad de Dios solamente, sino de la autoridad que le está dando al que va a ser líder de algo que le va a dar gloria a Dios. Dios envía ayuda, pero el corazón endurecido del hombre la rechaza. Eso es lo que estamos viendo. ¿Reconocemos en nuestra vida la obra de Dios? Es una pregunta que quería hacerles. ¿O nos atrevemos a cuestionarla constantemente? Miren, ustedes tienen un servicio el día sábado, porque mañana no va a ser posible darlo. Más fácil para el pastor era decir: uy, el domingo no se va a poder. Pero, ¿saben qué? Ustedes están presentes escuchando la palabra de Dios y eso no se los va a quitar nadie. Y yo estoy realmente agradecido con Dios que me dé la oportunidad de estar un día atípico dándoles la palabra de Dios como si fuera domingo. Así que Dios me está poniendo esto en el corazón y ustedes han accedido a venir hoy día y están escuchando la palabra de Dios un día sábado. Día de descanso, no, eso es con la ley hebrea. Muy bien, entonces yo reconozco la obra de Dios aquí y veo los resultados, ¿no? Pero si la vamos a cuestionar: ¡ay, el pastor se pasa, pastor! Pero si hay votación ya, pues, ¿para qué? O sea, le malogré el sábado a las personas. No. Quien quiere venir, la palabra está dispuesta. Es alimento para ustedes, es alimento para mí. Así que Éxodo capítulo 2, versículo 14, está aquí esto justamente que dicen en estos hebreos: ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez contra nosotros? Parecido, ¿no?, a como lo dice Reina Valera. Así que versículo 30 al 34 vamos a ver que Dios confirma su llamado y su presencia. Después de 40 años, tenía 40 años, después de 40 años, ahora tiene 80. Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión y se acercó para observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.
Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar, pero el Señor añadió: descálzate los pies porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo de Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. Y él estaba parado con su vara y un sonido de un coro ahí que decía: ¡Bé! 80 años, pastor de ovejas, parado diciendo: a ti te voy a enviar a Egipto. Dios se revela a Moisés en la zarza que está ardiendo y que no se quema, y Dios no es distante, se revela, habla y te llama. Dios sigue hablando y te sigue hablando el día de hoy. De verdad que uno diría: pero ¿en qué momento me habla otra vez? Cuando lees la palabra y la haces tuya, el Señor empieza, o has estado en ese tiempo y has dejado de leer la palabra, pues te das cuenta que te enfrías. Ese es el término normal, te enfrías, pero cuando la retomas, el Espíritu se enciende otra vez y estás en el camino correcto. Así que la pregunta es si estamos escuchando entonces su voz. ¿Estamos atentos? ¿Estamos atentos a la voz de Dios o estamos distraídos con otras voces en el mundo que te enfocan solo en tu pequeña realidad desenvuelta en el menudeo diario? Eso puede incluir el trabajo, ¿eh? Lo que pasa es que el trabajo también te lo da Dios. Y uno puede en su trabajo sentirse más cómodo que estar queriendo ver las cosas de Dios. Éxodo 3:6 nos dice: yo soy el Dios de tus padres. Eso nos dice el Señor. Ahora Dios guía al pueblo, ¿no? Pero el pueblo se resiste, ¿no? Versículo 35 al 38. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? Fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Recuerdan esas ovejas al costado de Moisés? Ya, esas ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Él no era dueño de nada, realmente, digámoslo, para entenderlo en el mejor de los casos, era un don nadie en el desierto de Madián. No estaba en su tierra, era un extranjero que ya estaba casado con 2 hijos y con ovejas de su suegro. ¿Haciendo qué? Pastoreando ovejas. Una labor, digamos, que en el mismo Egipto era despreciable. Para los egipcios ellos no comulgaban, no hacían pastoreo de ovejas. Bueno, él estaba haciendo eso. ¿Y qué pasó con Moisés? 36. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar prodigios y señales durante 40 años en Egipto. 40 en Egipto, 40 en Madián, 40 otra vez en el desierto. ¿Qué edad tenía Moisés? 120 años. 120 años. 40 años. Bueno, mirando así digo, no todos los que estamos acá tenemos 40 años, ¿no? Pero sabes que quienes hemos pasado por los 40, yo me acuerdo de una foto que me tomé a los 40 años de carnet, ¿no? Para un documento. Qué diferente a la cara que tengo hoy día, obvio, obvio, 23 años después. Pero qué diferente mi expresión facial de un hombre natural sin Cristo a los 40 años. De la que seguramente hubiera tenido si hubiera conocido al Señor en esa época. Ya les conté, ¿no? Cuando mi hija me dijo: papi, ¿viste esa foto cuando estabas en Cajamarca? Te estabas riendo, estabas feliz, contento, pero no es tu cara. Has cambiado, tu rostro es otro. Cuando te ríes eres otro, papá. Y de verdad, eso sí les puedo decir. Cuando conocí a Cristo, siendo mayor, que entonces rejuvenecí. Comencé a verme porque le presté atención a lo que decía mi hija y no era que posara para la foto.
Era de verdad, rejuvenecí, mis facciones se relajaron, no sé qué, pero el Señor hizo algo conmigo y me cambió el rostro. Aunque me dice que estoy igualito como cuando estaba en el colegio, yo me río nomás. Eso, qué buena gente son. Pero no, de verdad que cuando el Señor está presente y la palabra lo dice, hermosea el rostro, te cambia la expresión, te relajas, ¿verdad? Entonces, ahora vemos que Moisés tenía 120 años, ¿no? Y dice, perdón, ¿me pasé algo? Claro, durante 40 años en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés, dice el versículo 37, fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas, Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. El mismo Moisés, que fue rechazado, fue enviado por Dios como libertador. Pero aún así el pueblo siguió resistiendo a Dios. Quizás conocen la historia por tradición, por escuela, por tantas cosas, por películas a través de los años, pero ahora que estamos estudiando Éxodo, van a ver que de verdad el pueblo de Israel resistió a Dios. Hay tantas y tantas cosas que no nos cuentan, que no salen en las películas, pero que fueron momentos desesperantes para Moisés. Así que, así somos. Así que, siendo libertador, el pueblo siguió resistiendo a Dios, y acá es el punto central del mensaje de Esteban. ¿Se acuerdan que es Esteban el que está contando esto? Parece que Esteban ya no estuviera, ¿no? Estamos viendo Éxodo. No, Esteban está hablándoles esto a quienes, a los que enseñan eso a todo el pueblo de Israel. A ellos les está hablando este joven. La historia de Israel es una historia de resistencia a Dios. Y esto va en contra de lo que muchos piensan. El pueblo de Dios, separado por Dios, se cree unos santos. No. El pueblo de Dios se siente orgulloso de ser el pueblo de Dios, pero resiste a Dios. Es una historia que se puede comprobar. Esto prepara el terreno para lo que va a venir después. El rechazo al Mesías. Es porque el pueblo de Israel que esperaba al Mesías, cuando lo tuvo, lo mató. ¿No? Lo mató. Y esto prepara el terreno para eso. El rechazo al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios viviente. Hermanos, ¿estamos obedeciendo a Dios o estamos resistiendo lo que Él quiere hacer en nuestra vida? ¿Qué nos dice Éxodo 32:1? Haznos dioses para que vayan delante de nosotros. El pueblo de Israel pidiendo que les fabriquen dioses. Ya están cansados de ver a Moisés, que los ha sacado del Egipto, de la esclavitud. Antes estábamos en la tierra que daba leche y miel, donde nuestros padres están enterrados, y tú nos has sacado a morir de sed en el desierto. Realmente desesperante. Así que la aplicación final de esta lección de hoy. 3 verdades que nos enseña este pasaje el día de hoy. 1. Dios es fiel en toda la historia, aunque el hombre falle. Dios permanece siempre firme en lo que ha dicho. Él cumple sus promesas. El pueblo de Israel es una nación nuevamente ahora. Es una nación poderosísima, ustedes lo están viendo, pequeñita, rodeada de naciones que todas las quieren matar a Israel, como dice la palabra que va a hacer, y no van a poder hacerlo porque Dios está con ese pueblo que es infiel. ¿Pero por qué? Porque lo formó para que su hijo naciera en este lugar y se abrieran las puertas del cielo para gloria de Dios, para todo aquel que creyera en su hijo. Y ahora, ¿por qué? Porque Jesús viene y va a volver a sentarse ahora como rey en el trono de Israel.
Les acabo de decir el motivo. De aquí a acá, rapidito. Lo que pasó y lo que va a pasar pronto. Entonces, Dios sigue adelante. ¿Cuánta gente de Israel se va a perder? Ah, sí, por supuesto. ¿Cuánta gente de Israel se está salvando? Muchísima gente son judíos mesiánicos hoy. Creen en el Mesías, creen en Jesús y siguen con las costumbres judías, hebreas, pero creen y son cristianos. Y también están los que vendrán en los tiempos en que ya venga el arrebato y la tribulación, los que caigan a los pies del Señor en ese tiempo, que seguramente muchos, la mayoría, van a ser muertos por el inicuo que va a estar gobernando. Entonces Dios es fiel en toda la historia. El problema no es la falta de evidencias. El mar rojo se abrió delante de ellos. Después decían, nos has traído a morir al desierto. El mar rojo se abrió delante de ellos. Pasaron delante. El fuego del cielo venía sobre el altar y les iluminaba y les calentaba en la noche del desierto. Donde fueran les acompañaba una nube durante el día y eso hacía que no tuvieran los fragores de estar viviendo y caminando en el desierto 40 años. Sus ropas y su calzado no envejecían. Caía maná del cielo. Pidieron carne, toma, codornices. Tenemos sed, ponga la roca, agua. 40 años por ser pueblo rebelde. Lo que hubieran podido hacer en un mes, lo hicieron en 40 años por ser un pueblo rebelde, y no todos pasaron a la tierra prometida por ser un pueblo rebelde. Pero Dios cuida a su pueblo y se mantiene firme. Fue dispersado, como dice la Biblia que iba a ser, y ha sido reconstituido el 14 de mayo de 1948, como nación otra vez, casi 2000 años después. Dios es fiel, pero el problema no es la falta de evidencias. Les estoy hablando de evidencias. Es la dureza del corazón. Siempre es la dureza del corazón. Dios ha hablado, ¿no? Y la pregunta es si le estamos obedeciendo, si le creemos y lo obedecemos, ¿no? Y tercero, podemos conocer la historia bíblica, toda la palabra de Dios, aún así irresistible. Aguantarla, sí. No se trata de información, se trata de transformación. ¿Qué les parece eso? Si quieren, guárdenla. ¿Ya? La dijo el pastor aquí, pero ustedes la pueden apuntar. No se trata de información para poder saber y tomar una buena decisión. Se trata de una transformación vital de todo lo que hay aquí. Dios siempre ha estado obrando. El problema es que el hombre no siempre ha querido obedecer. Y esto se repite y se repite y se repite. No hay buenos y malos. El único bueno es Dios. Pero el Señor Jesús nos hace ver como santos delante del Padre, porque Dios Padre nos ve a través de su Hijo. ¿Por qué? Porque le creímos a su Hijo cuando caímos a sus pies. Y Él borró todos los pecados que ya había pagado, los echó al fondo del mar, como dice una profecía en el Antiguo Testamento. Por Cristo somos salvos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han sido hechas nuevas. Y de pronto ese bebito que tú eres y que yo fui, aún sí, acá tienes a quien te ayuda. El Espíritu Santo en ti es el ayo, es la nodriza, es quien te va llevando poco a poco mientras que eres un bebé de leche, viendo recién la palabra hasta que ya recibes comida sólida. Y tú comienzas a hablar del Señor muy claro a quién le perteneces. O rechazas el llamado del Señor. ¿Qué es lo que nos ha dicho el Señor? Lo único que nos ha dicho. Nos hizo recordarle de lo